Bueno, el segundo tema que vamos a tratar y que hace referencia precisamente al vídeo anterior es cómo realizar una deducción natural, una inferencia, a partir de una serie de argumentos que se me dan, una serie de premisas, y cómo debo llegar a una conclusión que normalmente también se me da y que debo demostrar, ¿no? Esa conclusión a partir de las premisas que se me están dando, ¿no? Bien, entonces vamos a la ficha que les entregué. ¿Se acuerdan la ficha que les entregué? La ficha que era precisamente, se titulaba en reglas de inferencia, ¿no? Entonces, en esa ficha tenemos ley de identidad, ley de no contradicción y ley de tercio excluso. Estas tres leyes son las tres leyes básicas de la lógica. Es decir, estas tres leyes siempre se cumplen en cualquier momento, lugar, es decir, en cualquier deducción o inferencia deben cumplirse, si no, estaríamos siendo alógicos, por así decirlo. Ni siquiera ilógicos, porque estamos yendo más allá, o sea, estaríamos eliminando los cimientos de la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas leyes? Pues son tautologías. Tautologías quiere decir que se cumplen siempre y que demuestran algo que que podemos decir que es evidente dentro del sistema lógico, ¿no? Bien, entonces tendríamos ley de identidad, que sería P igual P, ¿vale? Lo vemos aquí, P igual P. Tendríamos P igual P, P entonces P, y también aquí tendríamos el implicador y también con el bicondicional o el coimplicador, que es aquí con la doble flechita, lo vemos aquí, con la doble flechita, P en sí, solo sí P, ¿no? Yo propiamente, pues la mejor manera de representarlo sería con el bicondicional o el coimplicador, pero también lo pueden representar con el igual, ¿no? Bien. Luego tendríamos la ley de no contradicción, que es negando todo. Claro, la ley de no contradicción dice en lenguaje natural, nada puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, si algo es verdadero, y si algo es falso, es falso. No puede darse las dos a la vez, ¿no? Es lo que nos está diciendo la ley de no contradicción. Entonces, aquí lo que tenemos es el negador, aquí al inicio, lo ven. Luego tendríamos unos paréntesis porque el negador afectaría a todo. Eso quiere decir que no se puede dar lo que está dentro, ¿no? ¿Y qué no se puede dar lo que está dentro? Pues que P y no P sean al mismo tiempo. Es lo que acabo de decir en lenguaje natural, puesto en lenguaje formal. Bien. Y luego tendríamos la ley de tercio excluso. Que la ley de tercio excluso nos indica P o no P, ¿no? Es decir, o tenemos P o tenemos no P, ¿vale? Bien. Vale, una vez dadas estas leyes que son básicas en lógica, vamos a ir a las primeras leyes, las primeras reglas que vamos a utilizar a la hora de demostrar enunciados, ¿no? Entonces tendríamos introducción del negador o reducción al absurdo, se puede llamar de las dos maneras. Aquí vemos unas siglas, que estas siglas las pongo porque normalmente cuando realizamos inferencias y estamos demostrando enunciado, estamos demostrando una conclusión, tengo que ir poniendo qué regla estoy usando, ¿vale? Evidentemente no voy a poner reducción al absurdo todo o introducción al negador, no. O sea, lo que es normalmente lo que hacemos es poner las iniciales de la regla, es decir, IN. Por ejemplo, si estoy usando IN, pongo IN, ¿no? Normalmente se pone al final de todo, es decir, fíjense aquí. Aquí tenemos P, ¿no?
Esto lo introduzco yo. Todo lo que viene con un corchete, este corchete que está aquí al lado, ¿vale? Todo lo que viene con un corchete siempre es algo que introduzco yo, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que yo he introducido esto. ¿Para qué? Para demostrar esto que me han dado, que es un OP. ¿Qué pasa? Que este tipo de reglas, ¿no? Normalmente las utilizamos cuando tenemos pocos argumentos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que me han dado pocas premisas y tengo pocos argumentos. Entonces, lo que voy a hacer es introducir lo contrario de lo que me han dado para precisamente llegar a una contradicción y decir, ah, pues entonces no puede ser P porque como se tiene que cumplir la ley de no contradicción, me va a dar no P, ¿no? Entonces introduzco una P, como vemos aquí, ¿vale? Introduzco esta P y después de introducir esta P, aquí este puntito indica que son una serie de argumentos que voy realizando, es decir, pues no solo es la única regla que voy a utilizar cuando hago reducción al absurdo, hay muchas más reglas. Entonces voy utilizando el resto de reglas y a eso llego, ¿vale? A esto, que es precisamente Q y no Q, ¿vale? Llego a una contradicción, que es el objetivo de la reducción al absurdo, llegar a una contradicción. Cuando llego a una contradicción, lo que hago es negar la primera premisa. Porque esa primera premisa me ha llevado a una contradicción, eso quiere decir que esa premisa es errónea, es falsa, por tanto tengo que negarla. Y entonces llego justamente a lo que quería demostrar. Vale. Luego tendríamos la eliminación del negador, que la eliminación del negador es, pues, precisamente buscar que nos dé otra negación para que, evidentemente, llegue a esto, ¿no? A la doble negación y al final una doble negación es una afirmación, ¿vale? Bien. A ver. Vale. Entonces, luego tendríamos la introducción del conjuntor, que lo que pretendo es añadir una conjunción. Pero claro, para añadir una conjunción no hace falta mucho. Es decir, si yo tengo dos premisas P y Q, puedo sin ningún problema poner, o sea, siempre que las tenga, evidentemente, sin ningún problema poner esto que está aquí, que es el conjuntor con las dos premisas iniciales, ¿no? Vale. Aquí tendríamos la eliminación del conjuntor. Si se dan cuenta, estamos viendo tanto introducción como eliminación, ¿vale? La eliminación del conjuntor es muy sencilla, no me voy a tener tampoco mucho. ¿Por qué? Porque la eliminación del conjuntor simplemente es, si tengo una conjunción, pues me quedo con uno. No hay ningún problema, porque siempre una conjunción puedo desglosarla en dos. Es lo contrario de la anterior. Vale. Luego tendríamos la introducción del disyuntor, que la introducción del disyuntor es, aquí tendríamos P, ¿vale? Y es todavía más sencillo que el disyuntor es todavía más sencillo que el conjuntor. ¿Por qué? Porque precisamente eso lo puedo realizar sin necesidad de tener dos premisas. Es decir, le puedo incluir cualquier segundo término al disyuntor, ¿no? Entonces tengo una P, pues incluyo una Q, P o Q. Y la Q, tengo una Q, pues incluyo P o Q. No hay ningún problema. Vale, entonces, la eliminación del disyuntor ya sí que es más complicada. ¿Por qué? Porque para eliminar yo el disyuntor, lo que tengo es, acuérdense, cada vez que hay corchetes es algo que yo estoy realizando, ¿vale? Esto es algo que yo estoy realizando. Entonces, o sea, realizando me refiero que no me lo han dado desde un principio, sino que yo, pues, lo he introducido, ¿no? Entonces, introduzco la P y con una serie de reglas llego a una R e introduzco la Q y con una serie de reglas llego a la R. Ya he eliminado el conjuntor porque al darme el primer término del... Perdón, ya he eliminado el disyuntor, no conjuntor. Al darme el primer término
una R y el segundo término de ese mismo disyuntor otra R, pues el resultado de ese disyuntor es una R. Entonces, para eliminarlo, tengo que hacer esto. Es complejo, pero tengo que ir realizándolo, ¿no? Vale. Y luego, vamos a ver. Tendríamos la introducción del implicador, también se llama teorema de la deducción. Y para introducir un implicador es lo mismo que siempre que actúo sin premisas que me dan, ¿no? Introduzco un corchete y a partir de ese corchete lo que hago es ir haciendo una serie de argumentos por medio de unas reglas y esa inferencia me lleva a una Q. Si a partir de ese corchete la P me lleva a una Q, quiere decir que P entonces Q. Es decir, he introducido un implicador. Ha habido una deducción ahí. Vale. Y luego, eliminación del implicador o modus ponens, que esta es muy sencilla. Siempre que tengo una implicación P entonces Q, si tengo su antecedente, cuidado, su antecedente, no su consecuente, pues si no llegaríamos a una falacia, que es la falacia de la eliminación del implicador, ¿no? Entonces, si yo tengo una implicación que es P entonces Q y luego introduzco el antecedente, me da el consecuente, ¿vale? Eso es el modus ponens o eliminación del implicador. Popularmente es más conocido como modus ponens, ¿vale? No eliminación del implicador, pero... Vale, y luego tendríamos silogismo disyuntivo, ¿vale? El silogismo disyuntivo es, tengo P o Q, ¿vale? Tengo un disyuntor y tengo la negación de P. Pues evidentemente si tengo la negación de P me da Q, ¿vale? El modus ponens o negación del antecedente, ¿vale? Entonces, este es parecido al modus ponens, cuidado, pero cuidado porque no es lo mismo, ¿vale? No es afirmar el consecuente, porque eso sería una falacia, sino es negar el consecuente, ¿vale? Negar el consecuente. Si yo niego el consecuente, tiene que ser falso, sí o sí, lo dimos cuando dimos los valores de verdad de la implicación, tiene que ser falso el antecedente, ¿vale? O sea, lo tengo que negar, porque no se cumple la implicación. Si no me da el consecuente, siempre es así, no se cumple la implicación, por tanto niego el antecedente, ¿vale? Eso es el modus tollens. Y luego tendríamos ley del silogismo hipotético, que este es como correlativo, es decir, si yo tengo P entonces Q y luego tengo la segunda premisa Q entonces R, me da, puedo simplificar, porque si se dan cuenta, por eso decía correlativo, es decir, si se dan cuenta, estoy repitiendo en el consecuente de la primera premisa es el antecedente de la segunda premisa, entonces puedo simplificar y decir P entonces R. Ya está, ¿vale? Luego, aquí tenemos las leyes de Morgan. No se suelen usar mucho, ¿vale? Las he puesto para que las tengan como información, pero sí que es verdad que a lo mejor les puede servir para algún ejercicio. En realidad, hasta aquí, ¿vale? Hasta teorema de la deducción y modus ponens, con esas podrían hacer cualquier tipo de ejercicio. Estas son un poco ya más complejas y en realidad no les va a hacer falta, ¿vale? En realidad no les tiene por qué hacer falta porque utilizando, esto es a lo mejor, para que me entiendan, el silogismo disyuntivo, el modus tollens, la ley del silogismo hipotético, son como atajos, ¿vale? Que yo puedo ir dando. Pero en realidad, y a lo mejor en algún momento la pueden utilizar, pero en realidad con las leyes básicas, con las reglas básicas, me puedo servir, no hay ningún problema si no me sé estas, ¿vale? Pero las doy a modo de que sepamos todas, ¿no? Vale, luego tendríamos la primera ley de Morgan, que es negando todo el conjuntor, no P y Q, me da la negación de cada uno de los términos de un disyuntor, no P o no Q. Vale, y luego la segunda ley de Morgan es como un cambio, ¿no? Es como un cambio, para quitar el paréntesis, digamos, ¿no? En la segunda ley de Morgan, si yo tengo la negación de todo el disyuntor, o sea, no P o Q, me daría la negación de cada uno de los términos de un conjuntor, no P y no Q, ¿vale? Y ya hemos dado todas las leyes. Vale, una vez dadas todas las leyes, ahora vamos a hacer algún ejercicio, ¿vale?
Entonces vamos a el libro. En el libro, bueno, tenemos aquí un ejercicio resuelto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer uno de los que no estén hechos. Por ejemplo, este, ¿vale? Y vamos a la pizarra. Cuidado, si se dan cuenta, siempre aquí lo ven, ¿no? Esto es lo que nos da el ejercicio, ¿ves? 1, no P, entonces Q, 2, Q, entonces R, ¿vale? Y luego esto es lo que tengo que demostrar. Si se dan cuenta, lo ven aquí abajo, ¿ves? Esto es la conclusión que tengo que demostrar. O sea, me da una serie de premisas y me da la conclusión. No P, entonces R. O sea, ¿cómo puedo llegar a no P, entonces R? Si se dan cuenta, en este, fíjense todo lo que ha hecho el libro. En este, en realidad, tengo un silogismo hipotético, ¿vale? O sea que en realidad aplicando la ley del silogismo hipotético llego directamente aquí. Pero ¿qué ha hecho el libro? Lo que les dije yo antes. No, la ley del silogismo hipotético es un desarrollo de las reglas básicas. Entonces, yo puedo desarrollar, o sea, puedo hacer esto con las reglas básicas sin necesidad de aplicar la ley del silogismo hipotético, que normalmente, ley del silogismo hipotético, modus tollens, todas estas, las leyes de Morgan, suelen ser un poco más complejas, más complicadas. Entonces, las reglas básicas, pues las puedo aplicar y son mucho más sencillas, ¿no? Entonces, el libro lo ha hecho, si se dan cuenta, con con las reglas básicas, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ven, cada vez que nosotros suponemos algo, utilizo el corchete, abro corchete, ¿vale? Entonces, estoy suponiendo algo. Y fíjense cómo en el libro, si va utilizando algo, ¿no? Lo va poniendo al lado de donde lo va utilizando, con los números, ¿vale? Ya ahora lo hago, ¿vale? Pero el libro lo ha hecho un poco más desarrollado, yo lo hago más resumido, supongo que para que lo vean más gráficamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues evidentemente, aquí lo que está intentando hacer el libro es un teorema de la deducción o una introducción del implicador. ¿Por qué? Porque si me piden demostrar una implicación, lo que estoy intentando hacer es un teorema de la deducción para que llegar a lo que me están pidiendo. Entonces, supongo no P. Evidentemente, en la primera premisa tengo un no P, en el antecedente, pues eso por modus ponens 1, 3 me da Q, ¿vale? Y luego tengo esa Q, es el antecedente de la segunda premisa del implicador y me da R, ya lo tengo, no P, entonces R, y aplico teorema de la deducción 3,5, ¿vale? Vale, entonces, ese sería el ejemplo que nos propone el libro. Y nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de aquí, ¿vale? Entonces vamos a la pizarra. Un momento. Vale. Entonces, nos dice demostrar las siguientes inferencias, ¿no? Aquí, acordémonos que estamos realizando, bueno, digamos, seguimos en lógica de enunciados, ¿vale? Esto sigue siendo lógica de enunciados, ¿eh? A ver, un momento. A ver, voy a borrar porque me ha quedado esto. Vale, entonces, seguimos en lógica de enunciados. Pero en este caso estamos con las reglas de inferencia, ¿vale?
Bueno, vamos a realizar el apartado A del ejercicio 1. El ejercicio 1 que nos dice demuestra las siguientes inferencias aplicando las leyes lógicas y las reglas de inferencia, es decir, todo lo que hemos dado anteriormente, esas reglas, las vamos a aplicar ahora para demostrar una conclusión que el ejercicio nos da por medio de una serie de premisas, ¿vale? Entonces, vamos a apartado A, P o Q, entonces R o S. La segunda premisa es R, entonces T. Y la tercera premisa es S, entonces M y N. Y la conclusión que nos piden demostrar es P, entonces T o M. ¿Vale? Entonces vamos a desarrollar las premisas para luego ir resolviéndolo por medio de las operaciones de las reglas de inferencia que tenemos, ¿no? Vale. P o Q, entonces R o S. Segunda premisa, R, entonces T. Y tercera premisa, S, entonces M y N. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Evidentemente, aquí lo que voy a hacer es suponer en primer lugar P, ¿vale? Porque acuérdense que en la conclusión tengo una P, entonces necesito la P sí o sí, suponerla, porque evidentemente es necesaria para luego hacer la implicación. Y ahora lo que voy a hacer es, en el paso 5, incluir el disyuntor, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es P o Q, introducción del disyuntor en el miembro 1 en 4, ¿vale? Una vez que tengo eso, ya tendría eh, el antecedente de la primera premisa para realizar modus ponens y así obtener ROS, ¿no? Entonces, modus ponens en 1, 5. Vale. Una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es eliminar el disyuntor. Y para eso acuérdense que había que hacer dos suposiciones, la del primer miembro del disyuntor y la del segundo miembro del disyuntor. Entonces, el primer miembro del disyuntor lo suponemos. Y ahora lo que hago es modus ponens en T. O sea, en T me refiero en la segunda premisa para obtener T, ¿vale? Y eso me da modus ponens 2, 7. Pero lo que yo quiero obtener, que es lo que me piden en la conclusión, es T o M. Por tanto, lo que hago es, en el 9, introducción del disyuntor, ¿vale? T o M en el miembro 1 y en 8, ¿no? Vale, ahora sí que cierro, porque es lo que quería obtener. Y hago la segunda suposición, ¿vale? Y la segunda suposición sería con el segundo miembro del disyuntor, ¿vale? O sea, S. Bien, ahora lo que hago es, voy hacia arriba, lo que hago es hacer otro modus ponens para obtener M y N. M es uno de los que quiero obtener. Modus ponens 3, 10, ¿vale? Y luego lo que hago es eliminar el conjuntor porque evidentemente no me interesa para nada la n. Eliminación del conjuntor en el miembro 1 en 11, ¿vale? Y ahora lo que hago es introducción del disyuntor igual que arriba para tener TOM. Ese TOM lo hago en el miembro 2
en 12, ¿no? Y ahora sí que puedo cerrar, ¿vale? Y una vez que obtengo tanto en el 9 como en el 13 la misma conclusión para eliminación del disyuntor, ahora sí que puedo poner en el 14, ¿no? Eliminación del disyuntor TOM. Y acuérdense que hay que poner de 7 a 9, o sea, donde lo han realizado, y de 10 a 13, ¿vale? Bien. Ahora ya cierro la última suposición por medio de un teorema de la deducción, que es lo que quería, P entonces TOM, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es 15 P entonces TOM, teorema de la deducción, y en este caso lo que obtenemos o lo que tenemos es de 4 a 14. ¿Vale? Y ya he obtenido precisamente fíjense aquí, P entonces TOM, P entonces TOM. Correcto. ¿Vale? Lo he demostrado. He demostrado que por medio de las premisas que me han dado puedo llegar a la conclusión que tengo en un principio. Vale, vamos a hacer el ejercicio B del libro que nos dice así. P y Q, entonces ROS. Luego tenemos P y R, entonces T. Luego tenemos Q y S, entonces T. Y la conclusión que nos pide es T. ¿Vale? Bien, entonces vamos a desarrollar primero estas premisas que nos dan desde un inicio. P y Q, entonces R o S. La segunda premisa es P y R, entonces T. Y la tercera premisa es Q y S, entonces T, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer, si nos damos cuenta, aquí tengo dos conjunciones. Las conjunciones y además los dos primeros miembros de esas dos conjunciones son el antecedente de la primera premisa. Entonces, me interesa obtener la P y la Q para luego hacer un modus ponens y obtener ROS, que precisamente esa ROS serán la llave para obtener la T de la conclusión. Entonces, ¿qué hago? Elimino conjuntor en la segunda premisa y ya tengo una P, ¿vale? Primer miembro, segunda premisa. Luego, en el 5, lo que hago es eliminar otra vez el conjuntor en la primera premisa, en el 3, ¿vale? Y luego en el 6 lo que voy a hacer es introducir el conjuntor con P y Q, ¿vale? 4, 5, ¿vale? Luego, en el 7, pues lo que hago es un modus ponens P y Q, ¿vale? Obtengo ROS de la primera premisa, ¿vale? Modus ponens en 1, 6. Vale, y una vez que tengo ROS, lo que voy a hacer es obtener los segundos miembros de las dos conjunciones de las premisas 2 y 3, ¿vale? Entonces, 8, tengo R entonces T, que será eliminación del conjuntor del segundo miembro en 2, y 9, S entonces T, ¿vale? Que será eliminación del conjuntor del segundo miembro en 3, ¿vale? Ahora vamos hacia abajo y lo que voy a ir haciendo es... lo que voy a ir haciendo es eliminar el disyuntor ROS, ¿vale? El disyuntor ROS, ¿por qué? Porque, porque precisamente lo que pretendo es
hacer los modus ponens correspondientes de las dos implicaciones estas para obtener t. Entonces, lo que hago es eliminar el disyuntor, ¿vale? Acuérdense que hay que hacer dos suposiciones. Y en este caso sería R. Y aquí hago modus ponens y obtengo t modus ponens en 8, 10. ¿Vale? Bien. Luego 12, otra suposición con el segundo miembro del disyuntor que es S. Y obtengo también t con el modus ponens en 9. Cierro porque evidentemente tengo lo mismo. Modus ponens 9, 12. ¿Vale? Y una vez que tengo esto y ya he eliminado el disyuntor, ya puedo decir que lo he eliminado, me han dado las dos suposiciones lo mismo, puedo afirmar t. Y aquí esto sería una eliminación del disyuntor, ¿vale? Del disyuntor hay que indicar el disyuntor que es 7, 10 a 11, 10 a 11, 12 a 13. ¿Vale? Y ya estaría. Y me da t, que precisamente es, entonces correcto, me da t, que precisamente es lo que me pedían desde un inicio. Aquí lo vemos, el enunciado para demostrar mediante estas tres premisas. Bueno, vamos a realizar el ejercicio 3, o sea, el apartado C de ese ejercicio 1. Entonces tendríamos P entonces no QR y como conclusión me da QR entonces no P. Vale. Entonces, lo primero que hacíamos era poner las premisas que nos dan para luego desarrollar todo lo que tenga que hacer con las operaciones correspondientes para llegar a la conclusión que me pide el ejercicio. Claro, aquí pista. Si me dan una sola premisa, huele muchísimo a reducción al absurdo. Entonces, siempre, o sea, la pista es la siguiente. Siempre que la conclusión que me pidan es una implicación, tengo que empezar suponiendo su antecedente. Y segunda pista, si solo tengo una premisa, pues lo más seguro es que voy a necesitar una reducción al absurdo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, porque la conclusión que necesito es una implicación, es afirmar el antecedente de esa implicación para obtenerla por medio de teorema de deducción, ¿no? Una vez que lo ha supuesto, acordémonos de poner el corchete, porque es una suposición, en el 3 lo que tengo que obtener, lo tengo que obtener por medio de una reducción al absurdo, ¿vale? Pues no me queda otra, pues no tengo más premisas tampoco. Y me pide una no P, por tanto afirmo P, ¿vale? Afirmo P, ¿para qué? Para obtener su consecuente, que es no queer, ¿vale? Por medio de modus ponens, que es 1, 3. ¿Vale? Una vez que tengo el consecuente, ya prácticamente, perdón, aquí se me olvidó, siempre que suponemos algo, corchete. Vale, una vez que tengo esto, ya tengo precisamente lo que quería, que era la contradicción, es decir, QR y no, perdón, no QR. Vale, eso es introducción del conjuntor 2, 4. Vale, y aquí ya cierro porque precisamente he llegado a lo que quería llegar con la reducción al absurdo. En el 6, por tanto, ya puedo negar P. ¿Vale? Y esto es introducción del negador. Se llama reducción al absurdo, pero es introducción del negador de 3 al 5. ¿Vale?
Y aquí ya... Uf, me salió un poquito, un momento. Aquí ya, ¿vale? Puedo cerrar, ¿vale? Y lo que hago es el 7 hacer la implicación, por eso cierro, porque estoy utilizando un teorema de la deducción, Q y R, entonces no P, ¿vale? Teorema de la deducción de 2 a 6. Y perdón, porque he puesto aquí esto, paréntesis que no hacía falta. Em, y eso me da precisamente lo que quería obtener en principio, entonces queda demostrado. Vale. Entonces, he hecho 3 ejercicios. Estos ejercicios son muy largos. He hecho 3 ejercicios para que veamos precisamente cómo funcionan las reglas de inferencia. Pero para que el vídeo no se quede muy largo, lo que voy a hacer es, en otro vídeo, realizaré más ejercicios de reglas de inferencias. Creo que en el ejercicio del libro quedan 3 más. Pero bueno, en la primera parte de este vídeo lo que he hecho es explicar cada una de las reglas de inferencia y las leyes lógicas básicas. Y en la segunda parte de este vídeo lo que he hecho es hacer 3 ejercicios, un poco largos, la verdad, de aplicación de reglas de inferencia y demostración de conclusiones que nos pide un determinado ejercicio, ¿vale? Entonces, queda explicado esto y en otro vídeo, como digo, voy a seguir haciendo más ejercicios. Bueno, no se olviden de darle un like al vídeo, de dar un buen comentario, de hacer un buen comentario y de suscribirse y darle a la campanita. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.